Descubre cuándo se celebra el santo de tu hijo. Manuel, 1 de enero. Un nombre clásico y muy tradicional en muchas regiones del mundo. Tiene su origen en las palabras hebreas Emanu y El, que significan Dios con nosotros o entre nosotros. Su onomástica se celebra el 1 de enero. Los Manuel son personas abiertas, alegres, simpáticas y siempre dispuestas a ayudar a los que están a su alrededor. La amabilidad, la cercanía y la comprensión son rasgos que definen su forma de ser. Son líderes, pacientes y justos. Además, son muy detallistas y creativos. Algunas derivaciones de su nombre son Mel, Manuel, Manolo, y es muy popular usarlo para hacer combinaciones con otros nombres. Antonio, 17 de enero. San Antonio Abad fue un monje cristiano que nació en Egipto en el año 251 después de Cristo y murió en el año 356 después de Cristo. Fundó el movimiento eremítico, es decir, el estilo de vida ermitaño. Ayudó a los pobres y se dice que sanó a una jabalina y otros animales. El nombre para varón Antonio viene del griego. Sin embargo, ha evolucionado al latín Antonius hasta llegar a Antonio, el cual significa hombre valiente frente a sus enemigos. Los niños con este nombre suelen ser valientes y defensores de lo que les pertenece. Son luchadores, persistentes, que cumplen sus metas. Son introvertidos, trabajadores, productivos y de mente empresaria. Aunque no son muy conversadores, sí que saben escuchar a los demás. Mario, 19 de enero. San Mario fue mártir, defensor del cristianismo, dedicado a ayudar a los cristianos presos. Su onomástica es celebrada el 19 de enero. Este nombre para niño de origen latino deriva del dios romano Marte y, contrario a lo que se cree, no es el masculino del nombre María. Los niños llamados Mario son protectores, tranquilos y sencillos. Disfrutan mucho ayudar y es conocido por generar ambientes divertidos. A veces suelen ser metódicos, sin embargo, son buenos conversadores. Les gusta que resalten sus cualidades, son detallistas y generosos, humildes, aunque en ocasiones pueden mostrarse inseguros. No suelen guardar rencores. Sebastián, 20 de enero. San Sebastián celebra su onomástica el 20 de enero. Fue soldado de la Guardia Pretoriana y confesaba en secreto su religión cristiana. Sufrió persecución y martirio con flechas. Sebastián es un nombre masculino de origen griego que significa el que es respetado. Se cree que puede derivar de la palabra sebasteseo, que es honrar, reverenciar. Un nombre muy tradicional, pero que no pierde su encanto y originalidad, pues sigue estando en tendencia como uno de los nombres para varones más usados. Son curiosos, intrépidos, dispuestos a encontrar nuevos horizontes y perspectivas. Su energía y entusiasmo siempre serán su atractivo. Perseverantes y con gran carisma, son afines al campo del derecho, política o contaduría. Inés, 21 de enero. Un nombre femenino muy popular del argot cristiano, ya que han sido numerosas las santas que han llevado por nombre Inés. Santa Inés fue virgen cristiana martirizada por Diocleciano. El nombre Inés es de origen griego que significa casto, sagrado, aunque también se cree que proviene del latín angus, que significa cordero. Las niñas llamadas Inés suelen ser de carácter suave y noble. La personalidad de las niñas Inés puede dividirse en dos. Están aquellas con apariencia tímida, suave y delicada, y por otro lado, aquellas con carácter fuerte de espíritu cambiante y abiertas a los cambios, con gran fuerza y seguridad. Son comunicativas, observadoras, inteligentes y elegantes. Martina, 30 de enero. San Martina fue una mártir romana que dio su vida en tiempos del emperador Alejandro Severo por defender su fe cristiana, eligiendo a Jesucristo como su Señor y verdadero Dios, en cambio de Apolo y demás dioses de la cultura predominante de aquel tiempo. Se dedicó a la oración y caridad. Martina es un nombre para niña de origen latino que se remonta a la mitología romana, haciendo referencia al dios de la guerra Marte, que equivale a Ares, dios griego, de ahí que Martina significa guerrera.
La personalidad de las niñas llamadas Martina es sencilla, serena y aman el arte en general. Por eso suelen categorizarlas como creativas y sensibles. Son amigas sinceras, activas, emprendedoras y valoran mucho su libertad. Son responsables, puntuales y además muy intuitivas. Se inclinan por la música, la pintura o la literatura. A veces suelen angustiarse más de la cuenta. ¿Te gustaron estos nombres? Déjanos tus comentarios. Y hasta una próxima vez. Óscar. Este nombre, que tiene origen germano, significa lanza divina. Cada 3 de febrero se celebra el día de San Óscar o San Ascario de Amiens, como también se le conocía. Le encargaron a él la tarea de cristianizar Dinamarca, por lo que hoy en día se le considera el patrón de Escandinavia. Águeda. Si te gustan los nombres que suenan vintage, Águeda te encantará. Es un nombre que cayó en desuso hace algunas generaciones, pero que haríamos muy bien en recuperar ahora mismo. Viene del griego y significa buena o virtuosa. Santa Águeda de Catania fue martirizada por defender su fe cristiana. Ricardo. Este nombre proviene del germano y significa fuerte gobernante. A San Ricardo se le conoce como el peregrino, porque hizo un gran viaje por Francia junto a sus hijos para llegar hasta Roma. ¿Sabías que además era un rey? Lourdes. Lourdes es un nombre de origen francés y significa pendiente pronunciada. El 11 de febrero se celebra el Día de la Virgen de Lourdes, que, según se cuenta, se apareció en Francia en el siglo XIX. Es conocida por sus grandes milagros sanadores. Valentín y Valentina. El 14 de febrero celebramos el Día de los Enamorados, San Valentín. Pero también es el Día de las Valentinas. El origen de estos nombres viene del latín y significa valiente. Por supuesto, San Valentín es el patrón del amor. Álvaro. Álvaro es un nombre de origen germánico que significa oso noble. El 19 de febrero celebramos el día de Beato Álvaro de Córdoba. ¿Te gusta este nombre para llamar a tu bebé? Sergio. El nombre de Sergio viene del latín y significa el que protege. El 24 de febrero celebramos el día de San Sergio de Capadocia, que fue un monje mártir. En este calendario te damos a conocer otros santos que se festejan en febrero. ¡Hasta pronto! «5 de marzo. Adrián». Estamos ante uno de los nombres más populares para los niños varones de hoy en día. Significa el que viene de la ciudad de Adria, un puerto muy importante de la antigua Roma. Por lo tanto, su origen es latino. El santoral cristiano recuerda cada 5 de marzo a San Adrián o Santo Adriano, un mártir y soldado romano que fue perseguido por su fe cristiana. 13 de marzo. Rodrigo. ¿Conoces a algún Rodri o Rodrigo? Pues que no se te olvide felicitarlo porque el 13 de marzo es su santo. Rodrigo es un nombre de origen germánico que significa algo así como poderoso en la gloria o algo así como guerrero famoso. Este santo hace referencia a Rodrigo de Córdoba, un noble del siglo IX que se convirtió del Islam al cristianismo y fue asesinado por ello. 14 de marzo. Matilde. Matilde es un nombre elegante y dulce que podría sentarle bien a cualquier niña, ¿no te parece? El 14 de marzo celebramos la onomástica de este nombre que significa poderosa en la batalla. Para conocer su origen, nos tenemos que remontar al germánico más antiguo. Santa Matilde fue una reina alemana y es venerada como santa por la Iglesia católica y ortodoxa.
Nació en el siglo IX en la región de Westfalia y se casó con Enrique I, quien se convirtió en el rey de Alemania. 17 de marzo. Patricio. En el día de San Patricio, todo el mundo se viste de verde, recoge tréboles y ve duendes por la calle. Pero, ¿qué más sabes de este nombre? El nombre Patricio proviene del latín patricius, que significa de la nobleza o de la clase patricia. Nacido a finales del siglo IV y capturado por los piratas irlandeses, San Patricio es el patrón de Irlanda. Se dice que utilizaba un trébol de 3 hojas para explicar el concepto de la Santísima Trinidad. 19 de marzo. José. ¿José o José? ¿Cómo te gusta más? Este es, sin duda, uno de los nombres más populares en todo el mundo. El nombre José proviene del hebreo Yosef, que significa aumentará o añadirá. Es un nombre que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. San José es uno de los santos más importantes de la religión cristiana y es el esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús. En su honor, algunos países como España celebran el Día del Padre en su onomástica, el 19 de marzo. 22 de marzo. Lea. Lea, o Lía, es un nombre muy moderno con raíces muy antiguas. Cada vez está más de moda entre las recién nacidas. ¿Te has dado cuenta? Este nombre proviene del hebreo Lea y significa vaca salvaje o gacela. ¿Sabías que también aparece en la Biblia? Santa Lea, también conocida como Santa Lelia, fue una viuda romana que vivió en el siglo IV. Era una mujer noble y rica que se dedicaba a ayudar a los pobres y enfermos de su ciudad. 31 de marzo. Benjamín. Y terminamos el mes de marzo con el santo de todos los Benjas y Benjamines. El nombre Benjamín es de origen hebreo y significa hija de la diestra o hijo de la felicidad. Lindo, ¿verdad? Es un nombre que ha sido muy popular en diferentes culturas y épocas y se ha utilizado tanto en la literatura como en la cultura popular. San Benjamín fue un mártir cristiano que fue arrestado y condenado a morir por mantener su fe cristiana. ¿Pero qué más santos se celebran en este mes de marzo? ¡No te los pierdas! De abril. Hugo. Este es uno de los nombres más comunes entre los bebés recién nacidos. De hecho, en España es de los más populares en todos los rankings. Hugo es un nombre de origen germánico que significa inteligente. El 1 de abril se celebra el santoral en honor a San Hugo de Grenoble. Fue un obispo del siglo XI que se volcó en el cuidado de los pobres. 5 de abril. Vicente. Un nombre con una gran fuerza y elegancia. También podemos acortarlo a Vicen, un nombre de niño travieso, ¿verdad? Vicente es un nombre que tiene origen latino y deriva del término Vicentius, que significa el que vence. Es un nombre ganador. El 5 de abril celebramos su onomástica en honor a San Vicente Ferrer, un sacerdote predicador español que viajó por toda Europa durante la Edad Media para evangelizar en el cristianismo. 6 de abril. Gala. Nadie podría decir que Gala no es un nombre con clase. ¿No te parece que suena muy artístico? A mí personalmente me encanta. Son varios los significados que se le atribuyen al nombre de Gala, desde el que se refiere a la tribu de los galos en Francia como hermosa. Santa Gala, cuyo santoral se celebra el 6 de abril, fue una mártir cristiana que vivió en el siglo III en Roma. 8 de abril. Constanza. Hay a quien le puede sonar antiguo, pero yo prefiero decir que es vintage. El nombre de Constanza llega pisando fuerte. Se trata de un nombre de origen latino que su significado es firme, constante, perseverante. El santoral del 8 de abril está dedicado a la noble romana Santa Constanza.
fue una de las hijas del emperador Constantino I y se dice de ella que fue muy piadosa. 9 de abril. Casilda. Casilda es un bonito nombre que transmite mucha fortaleza. Como diminutivo, muchos padres llaman Casi a sus hijas. ¿Te gusta? No hay consenso sobre el origen y el significado de este nombre. Hay quienes dicen que es un nombre latino que significa casa. Sin embargo, otros aseguran que es un nombre germánico y significa lucha, y otros que viene del árabe y significa cantar. ¿Con cuál te quedas? Según cuenta la leyenda, Santa Casilda fue una santa que llevaba alimentos a los prisioneros cristianos de su padre, que era un emir muy poderoso. Cuando fue descubierta, toda esa comida se convirtió en rosas. 23 de abril. Jorge. El nombre de Jorge transmite una gran fortaleza y valentía, y es que San Jorge es uno de los santos favoritos de la cristiandad. El origen de este nombre es griego, y su significado hace alusión a aquellos que labran la tierra. Es muy probable que conozcas la leyenda de San Jorge, aunque hay varias versiones. Se cuenta que fue un valiente soldado, defensor de la fe cristiana, que mató a un dragón que aterrorizaba una ciudad y liberó a su princesa. 25 de abril. Marcos. Marcos es un bonito nombre muy popular que transmite mucha ternura. ¿Quieres saber más de él? Pues su origen es latino y su significado es dedicado a Marte, el dios de la guerra según la mitología romana. San Marcos se celebra el 25 de abril en honor a uno de los evangelistas. Según la tradición, nació en Judea y fue discípulo de San Pedro. Estuvo predicando su evangelio en Egipto, ni más ni menos. Pero, ¿qué más santos se celebran en abril? Aquí los puedes ver. Felipe, 3 de mayo. Procede del griego Filipos y significa el que ama los caballos, ya que en la antigua Grecia ser amigo de los caballos era algo muy apreciado. Se trata de un nombre que aporta dignidad y nobleza, por atribuirse a muchos reyes a lo largo de la historia. Es un nombre que se utiliza tanto de forma individual como compuesta. Luis Felipe, Felipe Juan, Carlos Felipe. Berta, 11 de mayo. Berta es un nombre para niña de origen germánico que significa la que es brillante. Las personas llamadas así suelen tener un carácter fuerte, firme y resolutivo. Su personalidad carismática y seductora las hace merecedoras de la admiración de los demás, y por ello suelen tener bastante éxito en las relaciones sociales. Fátima, 13 de mayo. Fátima celebra su onomástica el 13 de mayo por ser el Día de la Virgen de Fátima. Es un nombre de origen árabe que significa joven o doncella, aunque algunos también le atribuyen el significado de espléndida. Evoca convivencia y solidaridad, coexistiendo en él las tradiciones de dos culturas muy diferentes. Ideal si se lo quieres poner a tu niña. Matías, 14 de mayo. Matías es un nombre para niño de origen hebreo que significa regalo de Dios. Se trata de un nombre muy apropiado para vuestro bebé, ya que su llegada representa el mejor regalo para vuestra familia. Matías posee una personalidad misteriosa y un carácter templado e inteligente. Isidro, 15 de mayo. El 15 de mayo se celebra San Isidro, patrón de los agricultores. Es un nombre de origen griego que significa regalo de Isis. La historia de San Isidro está rodeada de leyenda por esos dos ángeles que bajaban del cielo para arar sus campos mientras él rezaba. Adán, 16 de mayo.
Adán, un nombre bellísimo que nos remonta al origen de los tiempos. Es de origen hebreo y significa el que procede de la tierra, en alusión directa a la narración bíblica de cómo surgió de la arcilla el primer hombre. Alejandra, 18 de mayo, un nombre de origen griego que significa la que mantiene alejado al adversario. Rodeado de leyenda y de magia, nos evoca a todas esas bellas mujeres de la Rusia de los zares, ya que era uno de los nombres favoritos para las damas de la nobleza eslava. Felicidades a todas las Alejandras en este día. Gisela, 21 de mayo. De origen germánico significa flecha. Es un nombre de gran belleza por su fuerza y musicalidad, muy original para las niñas. En la historia, Gisela fue una de las hijas de Carlomagno, junto a su esposa Hildegarda. Su carácter entregado la posiciona como la gran protectora de la familia, mientras que su simpatía y capacidad de seducción la colocan como el alma de su grupo de amigos. Susana, 24 de mayo. Susana es un nombre para niña de origen egipcio que significa flor de loto, aunque no falta quien le atribuya un origen hebreo con el significado de la que es pura como un lirio. Cuenta con el diminutivo Susi, que también es muy utilizado. Susana fue un nombre muy popular entre las mujeres cristianas en la España medieval. ¿Lo sabías? Emilio, 28 de mayo. Emilio es un nombre para niño de origen latino que significa el que es amable y tranquilo. De carácter abierto y afable, Emilio destaca en las relaciones sociales por su simpatía y franqueza, lo que le convierte en una persona digna de confianza. El nombre Emilio es conocido en todos los idiomas, pero nos resulta especialmente familiar su forma en francés, Émile. Fernando, 30 de mayo. Fernando es un nombre para niño de origen germánico que significa el que es voluntarioso y atrevido. Es un nombre frecuente que goza de una gran popularidad. Uno de esos nombres que no se han visto desgastados por su uso continuado a lo largo de los años. Ha sido utilizado a lo largo de la historia por infinidad de reyes y nobles aristócratas. El más conocido fue el rey Fernando el Católico. ¿Y tú? ¿Conocías el santoral de mayo? ¿El santo de tu hijo es este mes? Puedes dejar tus comentarios. ¡Te leemos! ...4 de junio. Ruth. Ruth es un nombre corto y directo que habrás visto escrito con H final y sin ella. ¿Sabías que es un nombre bíblico? Ruth fue una valiente mujer del Antiguo Testamento que llegó a convertirse en la bisabuela del rey David. Ruth es un nombre de origen hebreo que significa compañera o lealtad. Y es que en la Biblia se habla de su buena relación con su suegra Noemí, con quien se fue a vivir después de la muerte de su marido. 4 de junio. Noemí. Si buscas un nombre que sigue sonando muy original a día de hoy, pero que tiene mucha tradición, ¿qué te parece Noemí? ¿Y Naomi?
es un nombre de origen hebreo cuyo significado hace alusión a la dulzura, a la belleza, al deleite. El diminutivo más común es Noé. Dada la buena relación que Ruth tenía con ella, que no olvidemos que era su suegra, el santoral de Noemí también se celebra el 4 de junio. 13 de junio, Antonio. Aunque en cada idioma tiene una variante, es un nombre muy popular. Anthony, Antoine. Y muchas veces se usa para formar nombres compuestos como Juan Antonio. Antonio es un nombre de origen latino que significa el que es valiente o el que tiene un gran valor. El 13 de junio se celebra el día de San Antonio de Padua, un predicador franciscano que está considerado doctor de la Iglesia Católica. 22 de junio, Tomás. ¿Te gusta el nombre de Tomás? Transmite una gran elegancia y mucha historia, ¿no te parece? Tomás es un nombre que viene del arameo y significa gemelo. Aunque su popularidad ha ido cayendo en las últimas décadas, sigue siendo frecuente en sus distintas variantes según el idioma. Tomás, Tomá. El 22 de junio tiene lugar la onomástica de Santo Tomás Moro, un humanista y escritor inglés que se opuso a la Reforma Protestante. Santo Tomás también se celebra el 28 de enero en honor a Santo Tomás de Aquino y el 21 de diciembre. 24 de junio, Juan. Juan es uno de los nombres más populares entre los varones de todo el mundo. Incluso se usa para formar nombres compuestos tan bonitos como Juan Miguel o Juan Luis. Es un nombre hebreo que significa Dios es misericordioso. San Juan Bautista es una figura importantísima en la tradición cristiana. Fue el precursor de Jesús y quien lo bautizó en el río Jordán. La noche de San Juan, con todas sus festividades, se celebra el 23 de junio, el día de antes. Pero además, San Juan, el Evangelista, se celebra el 27 de diciembre. 29 de junio, Pablo. Cada vez hay más niños que se llaman Pablo, pues es un nombre muy frecuente últimamente en los rankings de los nombres más populares. Es un nombre latino cuyo significado está relacionado con lo pequeño. San Pablo de Tarso es una de las grandes figuras del cristianismo. Fue un mártir conocido como el apóstol de los gentiles. 29 de junio, Pedro. En caso de que te gusten los nombres de siempre, aquellos que llevan pasando desde hace tiempo de generación en generación, Pedro es una buena opción para tu bebé. Es un nombre latino que significa piedra. En el Evangelio según San Mateo, Dios le dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Junto a Pablo, el 29 de junio se celebra el día de San Simón Pedro, que también fue martirizado en Roma. Además de los anteriores, en junio se celebran muchos otros santos. ¿Sabes cuáles son? ¡Mira aquí! Aarón. El mes de julio comienza con el santo de San Aarón, en honor al hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote de los israelitas. Aarón, por tanto, es un nombre bíblico. Su origen es hebreo y significa elevado o exaltado. 3 de julio. Tomás. El 3 de julio celebramos el santo de un nombre precioso, Tomás. Recordamos la figura de Santo Tomás Apóstol, célebre por dudar de la resurrección de Cristo hasta que pudo tocar una de sus heridas. Se trata de un nombre elegante y con mucha historia. Su origen es arameo y significa gemelo. 22 de julio. Madalena. Continuamos con el santoral de Santa María Madalena, que se celebra el 22 de julio.
En este día recordamos a una de las seguidoras más fieles de Jesús. María es un nombre hebreo que significa la elegida. La madre de Jesús también se llamaba así. Madalena es un nombre que proviene del latín y que se refiere al lugar de procedencia, es decir, la que viene de Magdala. 24 de julio, Cristina. ¿Conoces alguna niña llamada Cristina? El 24 de julio celebramos el día de Santa Cristina de Bolsena, una mártir italiana del siglo III. Se la recuerda por ayudar mucho a los pobres. Cristina es un nombre de origen latino que significa la seguidora de Cristo. Es la forma en femenino del nombre Cristian. 25 de julio, Santiago. Un día más tarde, el 25 de julio, le dedicamos el día a Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesús y el santo patrón de España. Santiago es un nombre de origen hebreo y significa Dios recompensará. ¿Sabías que está relacionado este nombre con otros como Jaime o Yago? 26 de julio, Ana y Joaquín. El 26 de julio es un día muy especial. Es el día de Santa Ana y San Joaquín. Ellos son los padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos de Jesús. Y por este motivo, este día también celebramos en algunos países el Día de los Abuelos. Ana es un nombre de origen hebreo que significa compasiva. Joaquín también es de origen hebreo y significa Dios dispondrá. 29 de julio, Marta. Vamos ahora con el santo de Marta. Lo celebramos el 29 de julio en honor al personaje bíblico de Marta, la hermana de María y Lázaro y patrona de los hosteleros. Marta es un nombre de origen arameo que significa la señora. 31 de julio, Ignacio. El último día del mes de julio celebramos San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús o de los jesuitas. Ignacio es un nombre de origen latino que significa fuego. ¿Sabías que a los Ignacio también se les llama Nacho? Además de los nombres anteriores, en julio se celebran muchos otros santos. ¿Sabes cuáles son? Mira en este calendario. De agosto, Alfonso. El mes de agosto comienza con el santo de todos los abuelos, padres y niños llamados Alfonso. San Alfonso María de Ligorio fue un obispo y doctor de la Iglesia, ni más ni menos. El nombre de Alfonso es germánico y transmite mucha fuerza. ¿Será porque significa noble y listo para la batalla? 2 de agosto, Ángeles. ¿Hay por aquí algún devoto de la Virgen de los Ángeles? La rezamos con mucha fuerza el 2 de agosto. El nombre de Ángeles proviene del latín Angelus, que a su vez deriva del griego. Su significado hace referencia a los ángeles, que son los mensajeros de Dios. 10 de agosto, Lorenzo. San Lorenzo fue un diácono martirizado en Roma. Alrededor del 10 de agosto, en el hemisferio norte, se pueden ver varias lluvias de estrellas o perseidas que conocemos como las lágrimas de San Lorenzo en su honor. Su nombre significa del lugar de Laurentum, una ciudad de la antigua Roma. Es un nombre, por tanto, que viene del latín. 11 de agosto, Clara. El santoral del 11 de agosto es muy especial porque recordamos a Santa Clara de Asís, seguidora de San Francisco y fundadora de la Orden de las Clarisas. ¿Conoces a estas monjitas? El nombre de Clara proviene del latín clarus, que significa iluminada. 15 de agosto, María. Aunque el santoral de María también se celebra en otras fechas a lo largo del año,
En esta ocasión nos queremos centrar en conocer más sobre su onomástica del 15 de agosto. Este día, el santoral celebra el día de la Asunción de la Virgen María, es decir, el día que subió en cuerpo y alma al cielo. María es un nombre hebreo que significa amada de Dios o la elegida. 18 de agosto, Elena. Santa Elena, cuyo santo lo celebramos cada 18 de agosto, fue la madre del gran emperador Constantino. Es famosa por su peregrinaje a Jerusalén, donde, según la tradición, encontró la Veracruz de Cristo. Elena es un nombre griego que significa antorcha. Lo habrás visto escrito tanto con H como sin ella. 23 de agosto, Rosa. ¿Has oído hablar de Santa Rosa de Lima? Su santo es el 23 de agosto y fue la primera mujer latinoamericana canonizada por la Iglesia Católica. Rosa es un nombre de origen latino que hace referencia a la bella flor del mismo nombre. 27 de agosto, Mónica. Terminamos nuestro santoral con Santa Mónica, que fue la madre de San Agustín de Hipona. Está considerada la patrona de todas las mamás del mundo. Mónica es un bello nombre de origen griego que significa la que es única. Revisa a continuación el resto de nombres de santos que se celebran en el mes de agosto. ...8 de septiembre, Nuria. El 8 de septiembre se celebra este santo en honor a la Virgen de Nuria. Cuenta la leyenda que un santo llamado Gil hace muchos años esculpió en madera la primera imagen de esta Virgen. Aún hoy sigue siendo venerada en el santuario que se construyó en su honor. Si nos remontamos a lo más antiguo, y a pesar de la ambigüedad que existe, el origen del actual nombre de Nuria podría ser arameo. Significaría algo parecido a luz de Dios. También hay expertos que explican que significa aquella nacida en un valle entre montañas. 12 de septiembre, María. La festividad del dulce nombre de María se celebra el 12 de septiembre y está dedicada a la Virgen María. María es uno de los nombres más populares entre las bebés, niñas, madres y abuelas de todo el mundo, si no el que más. A veces como nombre sencillo y otras veces como compuesto para formar bellas combinaciones como María de los Ángeles o María Jesús. Se trata de un nombre hebreo que significa la elegida. 21 de septiembre, Mateo. San Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y el autor de uno de los 4 evangelios. Inicialmente conocido como Leví, Jesús le dio el nombre de Mateo cuando lo eligió. Su festividad se celebra el 21 de septiembre. El nombre de Mateo proviene del hebreo y significa regalo de Dios. Es por su bonita sonoridad y su bonito significado que tantos padres eligen Mateo, Mat o Mati para sus bebés. 24 de septiembre, Mercedes. Nuestra Señora de la Merced es la Virgen patrona de Barcelona, en España, pero es venerada en muchas otras ciudades de todo el mundo. Se celebra su día especial el 24 de septiembre. Según cuenta la tradición, esta Virgen se apareció en varias visiones a San Pedro Nolasco, al rey Jaime I de Aragón y a un fraile llamado San Raimundo de Peñafort. A partir de ahí, crearon la Orden de la Merced para la redención de los prisioneros. Mercedes viene del latín y significa recompensa. 29 de septiembre, Miguel. El 29 de septiembre es un gran día de celebración,
puesto que se homenajea al santo de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vamos a conocer en primer lugar un poquito más sobre el primero de ellos, San Miguel Arcángel. Se le considera el jefe del ejército celestial que derrotó a Lucifer y a sus ángeles rebeldes. ¿Te has fijado que siempre se lo representa pisando la cabeza del demonio? Su nombre viene del hebreo y significa ¿quién como Dios? 29 de septiembre. Gabriel. ¡Qué nombre tan bonito este de Gabriel! También se usa como diminutivo Gabi, Gabri o Gabo. San Gabriel es el ángel de los anuncios, mencionado en pasajes bíblicos como el encargado de anunciar a la Virgen María que iba a ser la madre de Jesús. Siempre se lo representa con un lirio o con un bastón de mensajero. Su nombre en hebreo significa Dios es mi fuerza. 29 de septiembre. Rafael. Y por último, ¿conoces algún Rafael o Rafa? Su santo también es el 29 de septiembre. Este día se celebra en honor a San Rafael Arcángel, guardia del libro de Tobías y con una gran capacidad para sanar. Rafael es un nombre de origen hebreo que significa Dios sana. Ahora, revisa en este calendario el resto de nombres de santos que se celebran en este mes. ...4 de octubre... Francisco. San Francisco de Asís fue un célebre santo italiano que vivió en los siglos XII y XIII. Hoy en día sigue siendo uno de los más venerados entre las familias cristianas, y es que es un gran ejemplo de vida. Dejó de lado su vida acomodada para ayudar a los más pobres. Para ello fundó la Orden de los Franciscanos. Hasta nosotros ha llegado su gran amor por la naturaleza y por los animales, además de su compromiso con la paz. El nombre de Francisco viene del latín y significa aquel que procede de Francia. 6 de octubre. Bruno. ¿Conoces a algún niño que se llame Bruno? Cada vez es un nombre más común entre los bebés recién nacidos. ¿Será porque suena muy potente y transmite una gran fuerza? San Bruno, o Bruno de Colonia, fue un monje que fundó la Orden de los Cartujos, una orden monacal dedicada a la oración y la meditación en silencio. San Bruno fue un erudito cuyo ejemplo de vida ha guiado a muchos religiosos de todo el mundo. ¿Sabías que Bruno es un nombre de origen germánico que significa coraza? 12 de octubre. Pilar. Es el gran día de las abuelas, mamás y niñas llamadas Pilar. Es el día grande de la Virgen del Pilar, una virgen muy querida en países como España, sobre todo en la ciudad de Zaragoza. Según la tradición, la Virgen María se apareció sobre un pilar o columna de jaspe a Santiago el Mayor. Le prometió que, mientras ese pilar existiera, la fe cristiana seguiría siendo muy fuerte en todo el mundo. Por ello, esta Virgen es el símbolo de la unidad de todos los creyentes. El nombre Pilar deriva directamente de este milagro, por lo que simboliza la firmeza y la fe inquebrantable. 15 de octubre. Teresa. Las Teresas siempre son adorables y tienen un gran corazón. Santa Teresa de Jesús es una gran inspiración para todas ellas. Cofundó la Orden de los Carmelitas Descalzos, que ha llegado hasta todos los rincones del mundo. Santa Teresa sobresalió por su vida espiritual, pero también por escribir preciosos textos místicos. Fue la primera mujer declarada doctora de la Iglesia. El nombre Teresa es de origen griego, y aunque su significado exacto no se conoce bien, a menudo se asocia con la idea de cosecha o de verano. 18 de octubre. Lucas.
San Lucas, uno de los 4 evangelistas, da nombre a miles de niños en todo el mundo. Apuesto que conoces a uno o más de uno que se llame Lucas. El legado de San Lucas ha llegado hasta nuestros días a través de su evangelio. Lucas viene del latín, que a su vez deriva del griego, y es generalmente traducido como luminoso o el nacido bajo la primera luz del día. 20 de octubre, Irene. Y por último, nos quedamos con un nombre precioso que también celebra su santoral en octubre, Irene. Santa Irene de Tomar, también conocida como Santa Iria, fue una monja portuguesa. Su historia es una mezcla de leyenda y tradición. Cuenta que al ser perseguida por un pretendiente no deseado, encontró su final en el río de la ciudad. El nombre Irene proviene del griego y significa paz. Ahora revisa el resto de nombres de santos que se celebran en el mes de octubre. De noviembre, Todos los Santos. El 1 de noviembre es un día muy especial, pues se celebra el Día de Todos los Santos. Esta festividad se dedica a conmemorar a todas aquellas personas buenas y santos que están en el cielo. 3 de noviembre, Martín. Felicidades a todos los bebés, niños, padres y abuelos llamados Martín. El 3 de noviembre se celebra el día de San Martín de Porres, un fraile dominico nacido en Perú que ha pasado a la historia por sus actos de caridad. Hay familias que prefieren celebrar el Santo de Martín el 11 de noviembre, día de San Martín de Tours. Cuenta la historia que un día San Martín se encontró con un mendigo muerto de frío mientras paseaba con su caballo. Ni corto ni perezoso, y sabiendo que se iban a burlar de él, decidió cortar su capa en 2 y ofrecerle una de las mitades al mendigo. Esa noche Jesús le fue a visitar en sueños, vestido con ese trozo de manto que había regalado. Martín es un nombre latino cuyo significado está relacionado con el dios de la guerra, Marte. 4 de noviembre, Carlos. Carlos Borromeo, el santo que celebramos el 4 de noviembre, fue un arzobispo de Milán, uno de los más importantes del siglo XVI, por su papel en la Contrarreforma. Seguro que te suena. El nombre de Carlos tiene raíces germánicas y significa algo así como hombre libre. 5 de noviembre, Ángela. Ángela es un nombre que transmite bondad y alegría, ¿no te parece? El 5 de noviembre celebramos el santoral de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Este grupo de monjas se dedica a la ayuda y al cuidado de las personas pobres y enfermas en todo el mundo. Igual que su versión masculina, Ángela es un nombre latino que significa mensajero. 15 de noviembre, Alberto. Si conoces a algún niño llamado Alberto, no se te puede olvidar felicitarlo el 15 de noviembre, pues es su santo. San Alberto Magno fue un gran sabio de su tiempo. Fue teólogo, geógrafo, filósofo, científico y el maestro de Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos. El nombre de Alberto viene del alemán y significa el que brilla por su nobleza. Es posible que hayas escuchado este nombre con los diminutivos Albert o Tito. 22 de noviembre, Cecilia. ¿Sabías que Santa Cecilia es la patrona de los músicos y de la música? Fue una mártir romana del siglo II que murió para defender su fe cristiana. El nombre de Cecilia deriva del latín y significa algo así como pequeña ciega. 25 de noviembre, Catalina. Este día conmemoramos la historia de Santa Catalina de Alejandría, una mártir cristiana del siglo IV. Se cuenta de ella que fue una mujer muy sabia que se enfrentó a grandes filósofos de su época. El nombre de Catalina viene del griego y significa aquella que es pura. 30 de noviembre, Andrés.
El mes termina con el día de San Andrés, uno de los 12 apóstoles de Jesús y hermano de Simón Pedro. Su fe cristiana le llevó a predicar muy lejos, a Grecia y a Asia Menor. El nombre de Andrés viene del griego y significa fuerte o varonil. Y aquí puedes ver el resto de santos que celebramos en noviembre. ¿Quieres conocerlos? Eloi, 1 de diciembre. Aunque ahora se utiliza mucho como apellido, este nombre masculino es una variante del francés Eloi, proveniente del latín eligius, que significa elegir o elegido. Su variante femenina es Eloísa. El 1 de diciembre es el día del santo Eloi, un obispo y excelente orfebre francés del siglo VII que llegó a ser conocido como el santo patrón de los herreros y los caballos. Los niños que llevan el nombre Eloi tienen una personalidad muy inquieta, ya que buscan enriquecerse continuamente y suelen ser personas dotadas de una gran habilidad manual. Además, suelen ser muy creativos e ingeniosos, simpáticos, románticos e innovadores. Cuando se trazan un objetivo, no descansan hasta lograrlo. Suelen ser sociables y con buen sentido del humor, además de colaborativo, características que nivelan muy bien con su sentido de familia, pues suelen ser muy hogareños. ¿Te suena Eloi para tu bebé? Nicolás, 6 de diciembre. Un nombre muy clásico que ha retomado con fuerza en los últimos años, pero ¿qué significa este poderoso nombre para niño? Pues te contamos que tiene muchas variaciones como Nico, Nicole, Nicolás o Nick. Es de origen griego que significa la victoria del pueblo. Su raíz, Nikao, significa vencer y Laos, pueblo. Su onomástica es celebrada gracias a San Nicolás de Bari, obispo que vivió en el siglo IV, conocido como patrón de los niños, de marineros y portador de regalos, el cual dio origen al más famoso personaje de Navidad, Santa Claus. Papá Noel tiene diferentes nombres según la región del mundo. Los niños que portan este nombre suelen tener un espíritu conciliador y cariñoso, siempre abiertos al diálogo y defensores de la verdad. Parecen tímidos, pero se debe a su actitud pacífica y tranquila. Es trabajador, inteligente, alegre y divertido en ambientes de confianza. Inmaculada, 8 de diciembre. Un nombre alusivo a la Virgen María, de origen latino, deriva de la advocación que alude a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, declarada dogma de la fe de la religión católica por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Su significado es sin mancha, sin mácula. Los niños con este nombre poseen una actitud positiva y valiente. Se enfrentan a los problemas con valor y generosidad. Detestan las trampas y las mentiras. Son muy perspicaces e intuitivas, por lo que no son fáciles de manipular. Como dato particular, en el área laboral las Inmaculadas les va muy bien con trabajos que tengan que ver con el contacto con la gente, como psicología, educación o entretenimiento. Son muy buenas líderes. Guadalupe, 12 de diciembre. No es difícil asimilar este nombre con la cultura mexicana y por supuesto con la Virgen de Guadalupe, patrona de este país y también de una región de la geografía española. Sin embargo, el origen de este nombre es árabe y su significado es río de piedras negras o la que vive. Sus variantes son Lupe, Lupita o Guada. Las niñas con este nombre suelen tener una gran fuerza interior, logrando todo lo que se propongan. Son sociables, amenas y francas, además de confiables. Si quieres guardar un secreto, no dudes en contarlo a una Guadalupe. A veces suelen ser un tanto posesivas, pero a su vez son niñas muy leales. Lucía, 13 de diciembre. Uno de los nombres para niña preferidos por los padres, ya que es corto, tiene musicalidad, proviene del latín y su significado es la que lleva la luz. Sus apodos más cariñosos son Lu, Luz, Lucy o Luces, y su variante masculina es Lucio. Lucía es conocida como la patrona de los ciegos e invocada contra los trastornos oculares. Santa Lucía fue virgen y mártir nacida en Italia en el año 304.
La personalidad de las niñas nacidas bajo este nombre suele ser muy determinante. Son exigentes consigo mismas, trabajadoras, incansables, grandes colaboradoras y se convierten en un gran apoyo. Suelen ser un poco inseguras, por lo que es importante rodearlas de un ambiente estable. Es por esto que sus relaciones sociales con amigos, familia y pareja suelen mantenerlas por mucho tiempo. Son entregadas y leales. Mejor no les falles. Adela, 16 de diciembre. Este nombre es de reinas, pues se relaciona con la nobleza de la Edad Media, ya que muchas duquesas, marquesas y reinas llevaban con orgullo este nombre. Una de sus variantes es Adelaida. El 16 de diciembre se conmemora a Santa Adela, emperatriz que se dedicó a ayudar a los desfavorecidos, así como a construir templos, patrona de novias, esposas, viudas y casadas en segundas nupcias como de prisioneros. Es de origen germano y una particularidad es que posee varios significados, entre los que están de aspecto noble, noble y serena, placentera, reina madre, madre princesa. Si estás pensando en ponerle a tu bebé este nombre, ten en cuenta que este nombre caracteriza a mujeres emotivas y activas que les gusta sentirse apoyadas. Son previsoras y muy planificadoras, por lo que el desorden no es común en ellas. Son muy curiosas y aventureras. Esteban, 26 de diciembre. Nos encantan los nombres poderosos como Esteban, pues se relaciona con reyes y emperadores, así como de importantes escritores y escultores. Es de origen griego proveniente de la palabra Stéfanos, que significa corona de victoria o guirnalda de victoria, lo que lo enmarca en un sentido de victoria. El 26 de diciembre se celebra su onomástica por San Esteban, primer mártir cristiano lapidado en Jerusalén en el año 36 después de Cristo, lo que hizo que se definiera su significado como el victorioso, el coronado o laureado. Los niños con este nombre suelen caracterizarse por ser multifacéticos, poseen habilidades para el liderazgo, deportes y literatura, son muy tenaces, atrevidos y perseverantes. Además, son colaboradores con los que los aman. Tienen habilidades para aprender otros idiomas, por ello sería un excelente traductor y su trabajo ideal sería viajando o en contacto con personas de otros países. Son muy curiosos, sociables y muy paternales, aunque a veces suelen ser inconstantes. Juan, 27 de diciembre. Uno de los nombres más usados en toda la historia proviene de la palabra hebrea Yohanan y significa el hombre fiel a Dios. Su onomástica se debe a San Juan Evangelista y Apóstol, discípulo de Jesucristo. Su variante femenina es Juana. Los niños llamados Juan son personas muy serias y responsables. Se enfocan en sus objetivos y propósitos, por lo que son excelentes trabajadores. Aunque suelen ser sociables, en su grupo de amigos siempre son los sensatos. Tienden a ser celosos y protectores. No le ven ningún problema a compartir. Es uno de los nombres para varones que más se usa para hacer combinaciones. ¿Y tú conocías el santoral de nombres para niño y niña del mes de diciembre? ¿El santo de tu hijo es celebrado en este mes? Déjanos tus comentarios que estaremos leyéndolos. Y hasta una próxima vez.